Les invito a que vayamos al pasaje, como el pastor nos dejó la semana pasada, por ahí nos dio la introducción a las parábolas del reino. Entonces vamos a Mateo 13 y hoy vamos a tener la parábola del sembrador. Vamos ahí, Mateo capítulo 13, vamos a ver lo que es la parábola del sembrador del 1 al 9 y luego cómo el Señor nos da luz en esa parábola, explicándosela también ahí a sus discípulos. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa reunidos para glorificarte, para alabar tu nombre, para bendecirte, Señor. Queremos pedirte, Padre, que podamos tener un corazón dispuesto a tu palabra, que podamos tener un corazón donde se pueda trabajar para poder sembrar también la semilla, Señor, que es tu palabra, Padre Santísimo. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada veíamos con el pastor como toda la introducción de las parábolas del reino. Y veíamos también ¿dónde entraban escatológicamente estas parábolas específicamente de Mateo 13, ¿no? En el periodo de la iglesia, o sea, en este periodo entran estas parábolas que estamos viendo ahora. Y bueno, para comenzar, donde un poquito nos dejó el pastor en el presente siglo, se caracteriza por la siembra de la palabra de Dios. Después de que el Señor se va, muere, resucita aparte, se empieza con la predicación del Evangelio, se está sembrando la semilla todavía. Hay diferentes tipos de tierra dentro de también, ubicándolo en el presente siglo, lo que estamos viviendo, donde va cayendo también la semilla, que es la palabra de Dios. Y bueno, sigue también habiendo oposición, sigue también o hay oposición a la palabra de Dios. Y bueno, quizás otra de las aplicaciones que le podríamos dar dentro de esta parábola también es que la siembra de la palabra viene decreciendo de 100 a 50 a 30%. Eso es lo que podríamos ver en un panorama de lo que podríamos aplicar de esta parábola en un sentido escatológico. Pero ahora vamos a ver cómo también nosotros lo podemos hacer práctico a nuestra vida, cómo también nosotros podemos llevar a cabo lo que aprendemos aquí dentro de nuestra vida. Y quisiera que ahí fuéramos al pasaje. ¿Lo tienen? Dice el versículo 1 que en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Muy bien, ubicarnos un poquito en aquel día. Si vamos a Mateo 12, ese día de trabajo del Señor que había tenido, ya había encontrado oposición. Ya por ahí decían que él echaba demonios fuera por Belcebú. Ya la gente le estaba, o los fariseos le estaban ya acusando. Ya comenzaba su año de oposición del Señor, el último año de su ministerio. Entonces, era ese día cuando ya en la tarde salió de la casa, se fue al mar, se sentó en la barca y empezó con esta parábola, o con estas parábolas que al principio, no sé si recuerdan, el pastor nos decía que había dos lugares donde estaban. Uno era las primeras 4 parábolas en la barca, en la playa, y luego dice que se fue a la casa y ahí les dijo otras 4 parábolas. Entonces hay 2 lugares. El primero es aquí donde está, en el mar. Se sube a la barca y podría haber dos posibilidades del cual podría estar en la barca. Uno, que coinciden muchos, es que por la acústica había mucha gente, podría escuchar toda la gente mientras él estaba en el mar. Otros dicen que como ya empezaba la oposición, estaba como preparado por si tenía que hacer algo, si llegaban los fariseos a querer hacer algo en contra de él. Bueno, estaba lejos en el mar, ¿no?
La otra, que es con sus discípulos, que podríamos también pensar es ¿dónde estaban sus discípulos? Me queda eso porque en el Evangelio de Marcos dice, en esta misma parábola dice, ¿no sabéis esta parábola? Cuando ya se la terminó de explicar, dice, pues ¿cómo vas a entender todas las parábolas? Y les explica esta parábola. Entonces, pensaba yo, he hablado un poquito con Goleman, que cuál sería la situación de los discípulos en ese momento. Si el Señor Jesús le explicó a sus discípulos esta parábola solamente para que pudieran entender ellos, tuvieran luz en las siguientes parábolas, no se la explicó a toda la gente que estaba. Por lo cual, los evangelistas quizás no dan como mucha importancia a la cronología de los eventos, pero yo pienso, o pensábamos, hablando con Coleman, en dos opciones. Una era que estuvieran con él dentro, en la barca, o sea, en el mar, en la barca, o en alguna otra barca cerca de él, pero desde allá. Entonces, cuando termina de explicar, o de decirles la parábola del sembrador, se las explica a ellos, cuando ellos le preguntan por qué les hablas por parábolas. La otra sería en el otro escenario, cuando dice que entraron a la casa, probablemente ahí se las explicó y les dijo, bueno, para que entiendan las parábolas tengo que explicarles esta parábola, ¿no? La del sembrador. Están las dos opciones. La verdad, yo voy un poquito más porque a lo mejor estaban con él, quizás en la misma barca o en otra barca, porque les dice en el Evangelio de Marcos que tenían que saber qué les estaba diciendo en ese momento con esa parábola, tenían que saber las verdades espirituales que les estaba explicando para poder entender todo lo que les estaba hablando y todo lo que vemos ya en el capítulo de las otras parábolas. Entonces, esa es la situación. ¿Dónde estaba? En una barca, estaban en el mar, tenía una multitud y empieza entonces con su parábola. Y el verso 3 dice, les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. En otro de los evangelios, en Marcos, encontramos que les decía que les empezó a hablar por parábolas, a enseñarles, no solamente hablar, a enseñarles por parábolas. O sea, tenía un fin y un propósito, que era que ellos aprendieran. Y queda registrado para nosotros para poder aprender también de esta parábola y del sembrador. El sembrador no se refiere a una persona en específico, sino que es una clase de personas, o sea, el sembrador, los sembradores, no se está refiriendo al sembrador con nombre, sino hacia la clase de personas, el sembrador, el que siembra, el que siembra esto hace, ¿no? Salió, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. El camino no podía tener tierra, digamos, donde pudiera entrar la semilla y germinar, porque el camino era duro, era donde pasaba la gente. De hecho, también en otro de los evangelios, un evangelista, no sé si creo que es Lucas, agrega que era hollada, que era pisada la semilla. Entonces era un camino transitado por personas o por carros de ese tiempo, pero era una tierra dura. Eso es lo que aprendemos de la primera tierra donde cayó la semilla. Era una tierra dura. Tenemos aquí la palabra, o sea, se cayó junto al mar, junto al camino, estoy pensando en otra cosa, donde no podía enterrarse y donde realmente las aves podían y llegaban y se la comían, o las personas la pisaban. Entonces no servía, vamos, en el terreno donde caía. El terreno donde caía no servía para que la semilla pudiera dar fruto, para que la semilla pudiera tener raíz. Pasaba que se la comían, o pasaba que era destruida, era pisada, y entonces no servía para nada. Esa es la primera tierra, una tierra dura, una tierra
donde no se puede sembrar. No sé si se fijan, cuando siembran y aran, meten primero el trillo para aflojar la tierra precisamente. Entonces, en esta tierra, por supuesto que no se puede dar ningún fruto. Dice el verso 5, parte cayó en pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto, porque tenía profundidad, no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Se ahogó, se secó, porque tenía poca profundidad de tierra, no podía tampoco crecer, creció muy poco, y el mismo sol, que ayuda también para que las plantas puedan crecer, al no tener una raíz suficiente, bueno, fue el que se encargó de quemarla, fue el que se encargó de acabar con ella, se quemó, no sirvió más, no sirvió más. Entonces tenemos la segunda, o el segundo terreno, que es el pedregal, un lugar donde hay poca raíz y donde no se puede, y el sol, que podría ayudarle, bueno, lejos de ayudarle, la quema y acaba con ella. El otro versículo dice, parte cayó entre los espinos, crecieron y se ahogaron. No tenía oxígeno, no tenía cómo se ventilara, entonces se ahogó esta semilla. Marcos añade también en otro relato que no dio fruto. O sea, creció, pero se ahogó dentro de los espinos, no permitió que creciera, estaba encerrada. Si encierras una planta o si le pones algo, no la dejas crecer y, bueno, no da su fruto si es una planta grande. En este caso, no da fruto, no le permitió dar fruto en el tercer tipo de tierra que tenemos ahora. Un terreno duro, un terreno pedregoso, un terreno con espinos. Pero nos dice el Señor, pues va diciendo ahí que el cuarto terreno, que era terreno bueno. La palabra que usa aquí, bueno, Mateo es bueno, o sea, era terreno bueno a la vista. Pero los otros dos evangelistas, la palabra que usan en el original era que era bueno no solamente de vista, sino en su interior. O sea, estaba trabajada la tierra. No tenía ya piedra, no tenía ya espinos, ya estaba trabajada la tierra, por lo cual tenía como poder dar fruto, por lo cual era buena, no solamente de vista, sino en su interior. Podía podía llevar fruto, podía germinar la semilla, podía crecer y podía tener el fruto. La situación radica en el terreno donde cae. ¿Se fijan? No en la semilla, no en el sembrador, sino en el terreno donde cae. El terreno bueno, como lo dice el Señor, era un terreno que ya estaba preparado. Era un terreno que ya no tenía espinos, un terreno que ya no tenía piedras, un terreno que ya estaba trabajado, donde era tierra buena. Y realmente ellos, o sea, si nos quedamos con este relato, podríamos quedarnos, pues sí, ahí está, ¿no? Es el sembrador, sembró y su parte de la semilla no cayó en buena tierra y por lo tanto no dio fruto, pero cayó en buena tierra y dio fruto. Pero el Señor ya va a un punto donde ya les explica, ¿no? Y les dice qué es lo que les está diciendo y por qué está usando las parábolas. Bueno, ya lo veíamos la semana pasada. ¿Por qué les está hablando de parábolas? Porque a ellos les es dado el conocer el propósito o la verdad espiritual de la parábola. Los judíos, repito, ya tenían un corazón duro en contra del Señor, ya empezaban a estarle agrediendo. Empezaba el año donde el Señor iba a tener oposición. Entonces a ellos no les era revelado esto que hacían los discípulos. Por eso al inicio decía que era importante quizás saber dónde estaban los discípulos cuando ya les
les está explicando ahora la parábola, que se los explica solamente a ellos, no a todos, para que pudieran realmente entender lo que el Señor les estaba diciendo, la verdad espiritual. Lucas añade algo en cada parte de tierra muy interesante. En la primera dice que cayó junto al camino. La segunda dice que cayó sobre espinos. La tercera dice que cayó sobre las piedras, y la tercera es entre los espinos. Pero la cuarta cayó en buena tierra. Estaba en buena tierra, no a un lado, no por encima, no entre, sino estaba en buena tierra esa semilla, por eso daba buenos frutos. Ahora, termina el versículo 9 y dice: el que tenga oído para oír, oiga. Y no solamente se va refiriendo a la parte de oír, de escuchar. O sea, si tengo oído, pues sí, ya escuché. Es un sembrador, son tierras, son semillas, da fruto, no da fruto, se ahogan. Pero va más allá, va con la intención de prestar atención para buscar hacer algo, para poder tomar acción. No solamente oír, sino lo que está diciendo es el que tiene oídos para oír y está oyendo, bueno, preste atención. Y preste atención a la verdad espiritual y preste atención para que la ponga en práctica. No esa expresión no la vamos a encontrar más adelante, donde el Señor ya está explicando, comienza precisamente con eso, oír. Es la misma palabra, o sea, es oír con un término de prestar atención, de poder tener en la mente la verdad espiritual que Él quiere transmitir y de poder llevarla a la práctica. Y bien, ahora vamos al versículo 18 al 23. Y ahora el Señor Jesús, aquí es la parte donde les explica la parábola, donde el Señor Jesús ya les dice, y vamos entendiendo qué cosa es qué, ¿no? La semilla, vamos a entender aquí que la semilla es la palabra de Dios, la que está sembrando. El sembrador es quien siembra, en ese caso era el Señor Jesús, que estaba sembrando la palabra de Dios aplicada a nosotros. Nosotros somos sembradores de la palabra de Dios. Podemos encontrar que la tierra son los corazones dentro de los evangelistas. Creo que Marcos menciona que es que la tierra es el corazón. Sí, Marcos 4 dice, después de que es hollada, cuando ya está en la explicación, viene Satanás y la quita, la palabra, y que sembró en sus corazones. Entonces vemos que el ave, por ejemplo, en la primera es Satanás, que viene y quita la palabra, la semilla, la palabra de Dios, el sembrador, las personas que van sembrando. Y ya estamos ubicando más o menos la verdad espiritual que nos está diciendo el Señor. Empieza y dice el verso 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dios otra vez, ahora sí, presten atención, termina con eso. Cuando le explica la parábola a todos, o cuando les dice la palabra a todos, y ahora ya explicada a sus discípulos, empieza con esa misma frase: oigan, presten atención, realmente pongan atención para que realmente pueda tener fruto lo que les voy a decir, ¿no? Y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Empieza, el que sembró junto al camino, la semilla que cayó junto al camino es quien le arrebata la palabra de Dios, el enemigo. Y es cuando tenemos un corazón duro. Si la tierra es el corazón, es un corazón duro, y podemos aplicarlo a las personas que les compartimos el Evangelio. Están con un corazón duro y reacio a no escuchar por tener su tradición arraigada, la que conocemos, y en estos lugares es difícil poder hacerle entender a alguien que Cristo murió por él y lo salvó sin nada que tenga que hacer. Ellos tienen en la mente que tienen que hacer algo tienen tan arraigada la tradición, que cuando se convierten hacen lo mismo que cuando iban a la iglesia católica. Ayer hablaba con un misionero
en Palabra de Vida y me contaba un poquito lo que estaba haciendo. Y me decía precisamente eso, gente se convertía, familias se convertían y iban a la iglesia, pero dice que le frustraba, estaba fundando una iglesia, le frustraba que las familias, las personas a veces iban, a veces no iban. A veces estaban yendo a la iglesia y a veces no estaban yendo a la iglesia, pero era por lo que ellos tenían realmente en la mente o como estaban siendo formados. Él me decía, yo crecí en una familia cristiana donde todos los domingos a las 9 de la mañana en la Santa Cena en la iglesia, había después de la Santa Cena 10:30 terminaba, después había escuela dominical, después había comida y regresábamos al servicio en la tarde, terminábamos a las 7, 8 de la noche ya en casa después de todo un domingo en la iglesia. Y dice, yo vengo con eso, para mí es un compromiso ir a la iglesia. Pero las personas que no conocen del Señor y están formadas dentro de una tradición, como que es la que domina acá en México, como es el catolicismo, cuando quieren van a misa, cuando no quieren no van a misa, sucede lo mismo, porque entra en su cabeza que simplemente cambiaron de religión. Entonces es lo mismo, cuando quieren vienen, cuando no quieren no vienen. Y eso es lo que va pasando con las personas, teniendo tan arraigado el tradicionalismo, el corazón está duro para realmente recibir la palabra de Dios. Y por eso es que es complicado que nos escuche. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Eso es para los que no creen en el Señor Jesús y tienen un corazón duro para realmente creer. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando venimos el domingo a la iglesia y Dios es claro y no hacemos cambios en nuestra vida? Y realmente decimos, bueno, sí, tiene razón, pero, y nos excusamos. Sí, el Señor me dijo esto, pero quizás no. Y a veces nos queremos hacer más sabios que el Señor y realmente no cambiamos nuestro corazón, no dejamos que esa parte dura de nuestro corazón realmente esté blanda a recibir la palabra de Dios. Y nos vamos enfriando y vamos dejando pasar y después ya va agravándose nuestra situación delante del Señor, comenzando con un corazón duro donde no queremos recibir o escuchar el consejo de Dios, porque al final de cuentas es la palabra de Dios la que está trabajando en nuestra vida, no es el pastor, no es Coleman, no es Carlos, no es a quien le toque estar aquí al frente realmente. Es la palabra de Dios la que quiere cambiar nuestra vida. Repito, no es el pastor quien quiere cambiarnos, es Dios, es la palabra viva la que quiere entrar, pero por una dureza en nuestro corazón no la dejamos trabajar, porque la verdad es porque realmente cuesta dejar el pecado. Y porque realmente nuestro corazón se endurece, porque la parte que nos está pidiendo Dios cambiar es muy seguramente porque hay un pecado ahí que no está permitiendo que nosotros crezcamos espiritualmente. Y entonces realmente le damos más importancia en el punto de abrazar nuestro pecado que aferrarnos a Dios, porque se nos hace difícil. Porque volvemos a lo mismo, porque quizás con eso crecimos, porque quizás con eso nos quedó arraigado, porque quizás fue algo que una costumbre familiar y así es, y pensamos que así es siempre, ¿no? Y no, realmente Dios nos va cambiando esas pequeñas cosas que están mal en nosotros, en nuestro corazón, pero si nosotros no tenemos un corazón dispuesto a la palabra de Dios, difícilmente va a suceder, difícilmente va a pasar. Entonces ese corazón duro no deja que la semilla entre, la palabra de Dios, y entonces no va a haber un fruto en nuestra vida. Por eso hay tantos hermanos dentro de las iglesias con muchos años dentro de una iglesia, pero que realmente no tienen un crecimiento espiritual, que realmente no los ves a veces ya servir, no los ves hacer una cosa, no los ves hacer otra dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente no dejaron la palabra de Dios trabajar en su corazón. Hablaban Coleman y Carlos de los ministerios que hay en la iglesia. Hay mucha gente que
que realmente tiene un corazón de servicio, de va y visita, de va y busca, de va y ayuda a las personas, a los animales, a la casa hogar, a los ministerios que realmente hay en la iglesia, y las personas tienen un corazón dispuesto a ayudar, a disponer de su tiempo, a disponer de sus recursos, y eso es fruto de la palabra de Dios en su corazón. Si no hay fruto, o si no vemos fruto realmente en nuestra vida, hay que pensar qué tan duro tenemos el corazón. Si vemos que estamos estancados, si vemos que no estamos sirviendo en la iglesia, si vemos que no estamos leyendo nuestras Biblias, o que estamos estancados realmente, que nos piden un favor para la iglesia y hasta nos molesta, hay que examinar nuestro corazón y por qué lo hemos dejado llevar a la dureza, y por qué lo hemos dejado endurecerse. Sigue ahora con la explicación del siguiente corazón que recibe la palabra de Dios. Ahora sí, ya entendiendo el mensaje que nos está dando el Señor, la verdad espiritual que nos está transmitiendo, es el siguiente corazón. Dice el verso 21: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No hay una raíz profunda dentro de eso que recibió en el corazón. Digamos que tiene un gozo momentáneo, un falso gozo de recibir la palabra. Y vamos, una persona que recibe la palabra de Dios, que recibe a Cristo, que manifiesta recibir a Cristo, sabemos que más adelante nos vamos a dar cuenta si realmente ella creyó o simplemente fue la emoción. Si la persona creyó realmente en Jesús o fue la emoción del momento que lo dejó. Y nos pasa también a nosotros. Porque puede ser que vengamos un domingo y escuchemos la palabra de Dios y digamos, sí, tengo que cambiar. Quizás a esta altura no está el corazón tan duro y diga, sí, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, tengo que cambiar esto, el Señor me habló. Te vas el domingo y el lunes sigue siendo lo mismo. No hay cambio, no hay nada. Es un gozo o momentáneo, o un falso gozo que tienes en el momento de voy a cambiar, voy a hacer el Señor, ya habló a mi vida, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, lo que sea con lo que estés luchando, batallando. Pero si no hay un cambio real en tu vida, pues es que solamente fue una emoción momentánea. Y suele pasarnos mucho tiempo. En la iglesia en la que yo nací era así. Yo salía emocionado y todo, pero en la semana era lo mismo. Yo sabía que tenía que cambiar, porque Dios era claro y continuaba en pecado, en mismas faltas, en mismas fallas. Y llegaba el domingo y otra vez me emocionaba y decía, no, sí, vamos todo con el Señor, y volvía a pasar lo mismo. Porque no dejaba que realmente la palabra de Dios diera fruto en mi corazón, porque simplemente era una emoción momentánea. En medio de la persecución que pueda haber, o en medio del hostigamiento que solemos recibir nosotros como cristianos, como hijos de Dios, por querer buscar una vida correcta delante de Dios, ahí es donde la prueba viene. Porque dice que viene la prueba y después, bueno, tropieza, no, vuelve atrás, ¿no? En medio de las pruebas que podamos pasar o tener, nuestro corazón tiene que estar firme en el Señor y en lo aprendido. Por eso es que es necesario que haya una raíz abundante en la palabra de Dios que está siendo sembrada en nuestro corazón. Porque eso es lo que realmente nos va a ayudar. Y eso es lo que realmente nos va a sacar adelante. Y eso es lo que realmente va a producir un cambio real en nosotros, donde las personas puedan ver un cambio genuino en nosotros, y donde quizás en algún momento puedan acompañarnos en la iglesia por algo que vieron en nosotros. El Señor Jesús en el Sermón del Monte se los dijo: bienaventurados sois por cuanto mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, le estaba diciendo, los van a perseguir,
Después les dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, no es algo nuevo para nosotros. El Señor Jesús lo dijo. Y vamos a tener prueba, y vamos a tener persecución. Pero es Dios trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, y sacando todo lo que no permite realmente que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, que la palabra de Dios esté realmente germinando y dando fruto. Después viene la tercera tierra, el tercer corazón, y dice así el verso 22: el que fue sembrado en los espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí quiero que me ayuden con unos pasajes para poder leer. ¿Alguien puede buscar Filipenses 4, 6 y 7? ¿Alguien? Lili. Ageo 2, 8. Y Filipenses 4, 19. Allá, sí, está mal. 4, 6 y 7. Dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas es quien lo tiene aprisionado, y por eso no da fruto, porque está afanado en otras cosas que tener fruto para Dios. Está ahogado en todo lo que pueda pasar, haber o hacer, pero menos en recibir la palabra de Dios, en poner por obra a la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio del afán, hay que someter todo en oración. En medio de lo que podamos, por lo que podamos estar afanados, por lo que esté turbando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra estabilidad emocional, para realmente tener un corazón dispuesto para poder recibir la palabra de Dios. En medio de ese afán, Pablo dice: no te afanes por nada, llévalo a Dios en oración. No te afanes en nada, somételo a Dios en oración. En medio de eso descansarás. En medio de eso dice: vas a tener paz. Quizás la situación vaya igual y vaya mejorando de a poco. No es que va a cambiar la situación cuando uno va en oración. Lo que va a cambiar es mi corazón delante de la situación. El poder someter eso al Señor es que realmente mi corazón va a cambiar, y en medio del afán, entonces sí voy a aprender a descansar y a saber que Dios está trabajando. Dios está trabajando en mi corazón, Dios está trabajando en la situación, porque la palabra de Dios dice que Isaías, que no tenemos un Dios que no descansa, que está siempre trabajando, que nos da fuerza, que nos da ánimo, que nos alienta. Bueno, en medio de todo muchas veces no lo podemos ver a la hora, en el momento, o como lo quisiéramos, pero realmente Dios está trabajando, realmente Dios nos da ese descanso en medio del afán, si lo sometemos en oración, si lo tenemos en oración, si estamos en oración. Repito, es muy probable, porque no es que es una varita mágica que no cambie la situación. Va a cambiar tu corazón delante de la situación y el afán que tengas en ese momento. Ageo, ¿vale? 2:8. Okay, porque dice que en el engaño de la riqueza se le va. Y entonces nos la pasamos trabajando para acumular riqueza. El Señor es el dueño de todo. Él es quien nos provee, Él es quien nos da, y Él sabe nuestra necesidad mejor que hasta nosotros. Él es el dueño del oro y la plata, Él es el creador de todo. ¿A dónde tenemos que ir a pedir? El engaño de las riquezas suele hacernos tropezar y suele hacernos pecar y tomar malas decisiones, porque es un engaño.
No es una mentira abierta. El engaño lo que tiene es que te lo disfraza. Te combina una verdad, una mentira, te lo mezcla y eso hace el engaño. Vas a estar bien. No pasa nada. Acepta el préstamo, lo vas a pagar. Vas a estar mejor, sigue un rato. Precisamente por eso es engaño. Y después vive uno afanado por eso. Aprender a descansar en Dios en medio de todo lo que nos pueda afanar. Y sé que en medio de todo, la parte económica es algo muy importante que sí nos llega a desviar mucho. Que sí nos llega realmente a preocupar, que sí nos llega realmente a estar como cargando, es que no tengo para esto, es que no alcanzo para esto, es que no... Bueno, si aprendemos a pedírselo a quien realmente tiene todo y a poder descansar, va a cambiar. Amén, gloria a Dios. Va a cambiar nuestro corazón delante de la situación y poderla hacer llevadera. ¿Por qué? Bueno, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias. Es Dios. Es Dios quien va a suplir todo. En medio de lo que podamos pasar, en medio de lo que podamos tener, en medio del engaño que podamos recibir, porque todo el tiempo estamos bombardeados en tener lo mejor, el mejor celular, la mejor computadora, el mejor coche, el último que salió, y todo se va descontinuando tan rápido. Y estamos invadidos de eso que realmente tomamos malas decisiones en esa parte. Repito, es un engaño fatal que puede llevarnos a estar calcomiéndonos el alma y estar ahí afanado, preocupado por querer tener o hacer, querer trabajar para tener más riquezas o estar trabajando simplemente para pagar lo que ya nos gastamos. Después viene por último, la última tierra, la tierra buena, la que ya está trabajada, la que ya fue arada, la que ya sacó la piedra, la que ya sacó los espinos, la que ya está realmente lista para poderlo hacer. Nuestro corazón tiene que estar preparado para recibir la palabra de Dios. Por eso oramos por una persona que se le quiere compartir el Evangelio para que el Espíritu Santo esté trabajando en él. Y lo que pasa de nuestra parte cuando nosotros vamos a recibir la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos que recibir, tener ese corazón preparado. Yo pensaba mucho, ¿qué es lo que pasa cuando uno llega y realmente no entiende mucho de lo que están exponiendo al frente? ¿Por qué podríamos tener un corazón duro? Bueno, el Señor Jesús nos lo dice, no está trabajada la tierra, no está siendo limpiada, no está siendo sacada la piedra, no está siendo sacada la maleza. Y es porque nosotros realmente nos alejamos de Dios en el Señor. Y los afanes nos llevan a hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas, y no le dedicamos tiempo al Señor. Y no trabajamos esa tierra, no tenemos 20 minutos de lectura diaria bíblica, no tenemos 20 minutos de un devocional, y leer quizás el devocional que nos mandan, leer el versículo de la aplicación del día y meditar en él un poco y pensar qué Dios me quiere hablar, qué Dios quiere que cambie en mi vida en medio de todo eso. Porque no estamos trabajando la tierra, porque no se está trabajando, porque no estamos trabajando en nuestro corazón para realmente poder dejar a Dios que obre en nuestra vida. Una tierra buena es una tierra que está trabajada, una tierra buena es la que ya está limpia, y la transformación que va a hacer en medio de todo eso es la palabra de Dios. A medida que nosotros vamos yendo, estamos yendo.
Tiempo de orar, de dejarle nuestras cargas, de dejarle los afanes, de dejarle todo lo que Él nos está permitiendo vivir en ese momento y poder descansar. Entonces vamos a empezar a tener fruto. Repito, es que las circunstancias no van a cambiar. Vamos a tener aflicción, vamos a tener persecución, nos van a estar diciendo, nos van a seguir diciendo aleluya, nos van a seguir diciendo de todos los sobrenombres que se les ocurran. Eso no va a cambiar. Nuestro corazón es el que tiene que cambiar. Y eso lo permitimos a medida que dejamos trabajar a Dios en nuestro corazón. Ahora, el fruto que vamos produciendo o que va produciendo una tierra buena es diferente, porque somos distintos y porque tenemos diferentes capacidades. Entonces uno va a producir a 100 por 1, otro a 50 por 1, otro a 30 por 1. No te preocupes si tú produces a 30 por 1, a 20 por 1. Preocúpate cuando no produzcas nada de fruto. Entonces tu corazón está endureciéndose, entonces tu corazón no está recibiendo la palabra de Dios, entonces realmente no estás haciendo lo que Dios quiere que haga. Pero la capacidad es diferente. En medio de todo, no es estar junto, como les decía, que Marcos explicaba, o Lucas creo explicaba, las diferentes tierras, junto al camino, sobre o entre. Es estar en Cristo. Es estar en Él. Si no, de nada nos va a servir. Si no estamos realmente en Dios, en el Señor, de nada nos va a servir estar junto a. De nada nos va a estar entre, rondando nada más. Tenemos que estar en Cristo para poder tener un corazón cambiado, un corazón cambiante hacia el propósito de lo que Dios quiere que hagamos. Si no, de nada va a servir que te levantes todos los domingos y hagas un esfuerzo extra y puedas estar aquí en el servicio. Simplemente vas a venir y te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro y no va a pasar nada, ni en tu vida ni en tu corazón. ¿De qué manera podemos realmente ayudarnos? Es buscar a Dios para poder preparar la tierra, para poder preparar nuestro corazón y que así pueda haber fruto en nuestra vida. ¿Qué corazón puedes tener ahora o con qué corazón llegaste? ¿Duro, con emoción solamente o con afanes, ahogado, con necesidades? Descansa en Dios y que Dios sea quien trabaje realmente en nuestro corazón. Vayamos a Él. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de nuestros corazones, por cada uno de los hermanos que están aquí en la iglesia, Padre, que puedan examinar su corazón, que podamos examinar el corazón y saber qué hay realmente y cómo está, si estamos afanados y solamente vivimos de emociones y por ratitos, si tenemos un corazón duro y no dejamos entrar tu palabra, Señor, que nos permitas poder trabajar esa tierra, poder limpiarla, Señor, por medio de tu palabra, por medio de ti, y que realmente podamos producir fruto en ti y que realmente nuestra vida sea reflejada hacia las demás personas produciendo fruto en Cristo, en ti, mi Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en la semana y ruego, Padre, porque realmente nuestro corazón, Señor, sea cambiado. En nombre de Cristo Jesús. Amén.